Como comentarles un poquito eh, un camino que hemos dado hace ya muchos años desde el sector de call center para que ustedes, para ponerlos más o menos en el contexto de todas estas leyes que vinieron a darse durante el periodo de la pandemia. Antes de eso, les quiero comentar que nosotros como FETRACAL, como Federación de Trabajadores de Call Center, durante aproximadamente unos 5 años, estuvimos eh, trabajando una ley solo para los teleoperadores, o sea, para los trabajadores y trabajadoras de call center. Un sector que es feminizado en su 85% de trabajadoras eh, y que evidentemente necesitaba una ley que los legislara a propósito de todas las falencias que había en el sector y que al calor de la lucha que se dio del movimiento sindical, logramos durante el año 2019 tener nuestra propia ley, que es la ley de los teleoperadores y teleoperadoras, que en resumida lo que señala es mejora las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras en esta condición, en esta modalidad de trabajo. Sustantivamente, viene a dejar claro cuáles son los tiempos de descanso de los trabajadores, eh, además de los cambios que se daban unilateralmente en los contratos de trabajo, porque es un sector que se le paga con remuneración mixta. Entonces, por lo tanto, eso quedó establecido en esta ley, que no pudiesen haber estos cambios unilaterales y que tenía que haber un acuerdo para poder hacer cualquier cambio a los trabajadores y trabajadoras en sus anexos de contrato. Y algo muy relevante que también trajo consigo esa ley del teleoperador y teleoperadora, que fue un reglamento de higiene y seguridad y un reglamento además de condiciones laborales en cuanto a enfermedades profesionales de los trabajadores y trabajadoras. Con esa larga lucha que dimos, eh, entonces tuvimos nuestra ley y estábamos muy contentos, muy felices por el triunfo, pero vino la pandemia, el año 2020, y con ello trajo la ley 21.220, que es sobre y trabajadoras a distancia o teletrabajo. Y esta ley vino a, super, a superponerse sobre la ley anterior que les estaba mencionando, ¿ya? Y les quiero entonces comentar sobre esta ley porque a nosotros nos trajo muchos problemas y además de eso precarizó mucho nuestro trabajo. Eh, Nosotros durante el periodo del año 2021, no les voy a hablar así como al aire, hicimos un estudio. ¿Ya? Un año pasaba lo que fue la implementación, la ley 21.220, nosotros hacemos un estudio en conjunto con la Organización del Trabajo para efectos de poder señalar lo que nosotros ya veníamos denunciando. Nosotros veníamos denunciando que con la ley del teletrabajo, la actual ley del teletrabajo, habíamos tenido mermas en nuestros sueldos que habían sido considerablemente eh, eh, se habían bajado considerablemente y que además de eso habían habido muchos cambios unilaterales en los contratos de trabajo, porque existe en esta ley una negociación individual, ¿ya? Una cosa que, o sea, a nadie se le ocurre, que no tiene razón alguna, existe una negociación, en esta ley existe una negociación que el trabajador puede hacer con el empleador cuando eso realmente no existe en el mundo del trabajo. Ustedes saben que por algo existen las organizaciones sindicales, ¿ya? Para poder de alguna forma eh, poder mejorar las condiciones laborales de todos los trabajadores y las trabajadoras. Entonces, lo que viene a hacer la ley del teletrabajo es, más allá de lo que está escriturado en la ley, ya que señala, por ejemplo, que se tienen que pagar las herramientas de trabajo, que se tienen que el empleador debe asumir en este caso los costos de operación, eh,
que se le debe avisar a la organización sindical que existe sindicato, que se debe tener un registro de asistencia. Eso como a grandes rasgos lo que viene de alguna forma a, a no cuadrar dentro de la ley es esta negociación individual que permite entonces que los empleadores cambien las condiciones de los trabajadores cuando se les antoje. Y en ese periodo que estuvimos de pandemia, evidentemente ante el miedo y la pérdida de empleo, hubo muchos trabajadores y trabajadoras que aceptaron estas nuevas condiciones que implementó la empresa. Además de eso, adosado a una dirección del trabajo que estuvo inmovilizada para poder efectuar lo que son fiscalizaciones, para poder dar abasto con las denuncias que realizaron los trabajadores y trabajadoras y las organizaciones sindicales. Entonces, eso produjo mucho más precarización en el mundo del trabajo de los trabajadores que estuvieron efectuando teletrabajo. Entonces, lo que se trató de hacer con esta ley fue, de alguna forma, aprovecharse, porque tuvieron manga ancha los empleadores, aprovecharse de los trabajadores, cambiándole las condiciones laborales, y se permitió con esta negociación individual que permite la ley, que los empleadores entonces pusieran ellos los valores de los pagos, por ejemplo, de los implementos de trabajo o de los costos de operación. Entonces, por lo tanto, si yo, Tamara, que trabajaba en un X call center, por decir algo, Atento, una empresa que todos ustedes conocen, me imagino, es una empresa bastante grande en el rubro de los call centers, entonces decía, yo le voy a pagar a usted 5.000 pesos por el costo de la luz, el agua, el internet, bueno, y todo lo que de alguna forma uno ocupaba en su casa, porque todo al final es propiedad, claro, de los trabajadores y las trabajadoras, y al fin y al cabo entonces lo que hacía uno, o lo que hace hasta el día de hoy, es colocar a disposición sus cosas para el empleado. Entonces se permite, perdón, esta negociación individual entre trabajadores y empleadores con el chantaje permanente de que si tú no lo aceptas, hay una fila enorme de personas esperando ocupar tu puesto de trabajo. Entonces, ante esa negociación, se bajaron todas las condiciones de los trabajadores y las trabajadoras, y puedo decir ahora, con ciencia cierta, de que los trabajadores perdieron más de la mitad de sus sueldos trabajando en esta modalidad de teletrabajo. Ya, ahora les quiero comentar del estudio, porque no lo hablo, por eso les decía que no es algo al aire, sino que más bien es parte de este estudio que se hizo en conjunto con la OIT, donde lo pueden buscar en internet, está ahí accesible para que lo puedan leer. Entonces, la percepción de las y los trabajadores del teletrabajo en el año 2021, a un año de haberse hecha efectiva lo que es la ley. Entonces, inicialmente, evidentemente, fue una buena recepción de los trabajadores y las trabajadoras, ¿ya? Porque esta modalidad permitía poder estar en casa y permitía también, a su vez, estar en ese tiempo que estamos hablando de pandemia, estar entonces con sus hijos, con su familia, etcétera, etcétera, y ante el temor de poderse verse enfermo de COVID, entonces evidentemente lo mejor era permanecer adentro de los hogares y seguir trabajando desde su casa. Entonces, como esta ley fue súper express, porque no sé si ustedes recuerdan que se hizo, no sé, fue uno de hecho de de las leyes que venía con el gobierno de Piñera, dos, que no se pudo legislar porque hubo un rechazo de las organizaciones sindicales durante un periodo, pero durante la pandemia, como estábamos en pandemia, eso pasó muy rápidamente, sin consultar tampoco a las organizaciones sindicales sobre esta legislación.
Entonces los costos entonces al principio fue todo muy bueno, muy bonito, sí, todos queríamos estar en teletrabajo, pero luego ya empezaron a bajar todas las expectativas, a darse, en este caso, muchos problemas. Los problemas que les mencionaba anteriormente, donde al final quienes asumieron los costos de implementación del teletrabajo en cuanto a herramientas de trabajo, a costos operacionales, tuvieron que ser los trabajadores y las trabajadoras. Es más, por ejemplo, cuando a un trabajador se le caía en Internet, problema que es ya de una compañía externa, entonces era perjudicado y castigado también en sus remuneraciones variables. Eh, entonces, cuando se empezó ya a hacer efectiva la ley y la gente empezó entonces, o los trabajadores y las trabajadoras empezaron a tener las consecuencias de la ley, entonces vino todo un reclamo de las organizaciones sindicales y de los trabajadores y las trabajadoras. No por el hecho, compañeros y compañeras, en sí del teletrabajo, de la modalidad de teletrabajo, sino el reclamo viene a ser a las condiciones que permite la ley que se preste el teletrabajo. ¿Ya? Eh, Hay una cantidad enorme de trabajadores y trabajadoras que prefiere la modalidad de teletrabajo desde su casa, pero eso tiene que ser en los marcos de un trabajo decente, tiene que ser con un rayado de cancha que te permita de alguna forma saber y tener a ciencia cierta que a final de mes tú vas a ganar lo mismo que venías percibiendo meses atrás. Y no, al fin y al cabo, que terminaste perdiendo la mitad de tu sueldo a propósito de cómo se legisla esta ley, ¿ya? Porque no tiene no tuvo tampoco consultas de las organizaciones sindicales, pero tampoco tuvo en su mirada la mirada de corresponsabilidad de género, etcétera. Entonces, por lo tanto, además, tuvimos trabajadoras que estuvieron haciendo, no sé, pues, 2 funciones en su casa o 3 funciones, una el trabajo remunerado como tal, el teletrabajo, otra que tenía que ver con el cuidado de los niños y de las niñas, y otra que tenía que ver también con eh, las cosas o el trabajo doméstico que no es reconocido en nuestro país y no es remunerado. Entonces, por lo tanto, eso arrojó, y también está dentro de este informe, una cantidad enorme de trabajadores y trabajadoras que presentaron licencias médicas por enfermedades profesionales, por, me acuerdo, tendinitis, enfermedades musculoesqueléticas, estrés laboral, etcétera, etcétera, y que también en el papel que jugaron los organismos que de alguna forma eh, llevan a cabo la ley 16.744, que son organismos privados, todos sabemos las mutuales, etcétera, etcétera, fallaron en contra de los trabajadores durante ese periodo y bueno, y terminaron los trabajadores enfermos y ellos además pagando eh, sus licencias médicas o sus enfermedades profesionales. Bueno, entonces el informe de la OIT arroja, como les señalaba, que hubo una buena recepción, pero luego los costos de implementación, como les señalaba, fueron asumidos casi mayoritariamente por los trabajadores y las trabajadoras, los costos adicionales se fueron incrementando con el tiempo y fueron generando esta, como les señalaba, la baja de ingresos. Eh, entonces, por lo tanto, no solo tuvieron que asumir los gastos operacionales y de herramientas de trabajo, sino que también tuvieron menos ingresos de los que venían antes percibiendo. Eh, entonces hubo pérdida de bonos, de remuneraciones variables, etcétera, etcétera. Las mujeres fueron, ay, perdón, las mujeres fueron las que debieron asumir al final las cargas, como les señalaba, adicional, debiendo responder entonces a una multiplicidad de otras actividades. Y acá les quiero mencionar también que de las 876 denuncias que durante ese año se realizaron en las instituciones privadas a administrar la ley 16.744 como enfermedades profesionales, solo 37, imagínense, de ellas han sido calificadas como enfermedades profesionales. O sea, un 4,2% fueron reconocidas durante ese periodo como enfermedades profesionales. Y el aumento de la jornada de trabajo y estar entonces a disposición completamente del empleador. Acá se puede ver en la pantalla algunas
recortes de diario, de anuncios de diario, donde notaba en este caso los beneficios supuestamente que había traído la modalidad, pero las respuestas que adosaban los trabajadores y las trabajadoras, señalando ahí, no hay ningún beneficio, tienes que estar haciendo aquí las cosas de la casa. Entonces hubo una serie de otras reclamos que se dieron a propósito de ya los señalados por el trabajador propio y la trabajadora en cuanto a la disminución de sus remuneraciones, a que tuvieron que asumir costos que antes no estaban asumiendo, pero además adosado a toda la vida cotidiana que uno tiene en su hogar, con su familia, etcétera, etcétera. Entonces fue de hecho un trabajo más esclavizante que beneficioso, al fin y al cabo. Nosotros entonces mencionamos durante ese periodo que había que hacer una revisión a la ley, ¿ya? Porque decíamos que tenía o que tiene actualmente serias deficiencias, ¿ya? Desconoce el sentido mismo del derecho al trabajo, que eso es en su esencia derecho protector de la parte más débil. Y lo señalamos porque existe esta negociación individual que les decimos, pues, es que existe una negociación donde el empleador al final fija las normas y establece las condiciones de trabajo de los trabajadores y trabajadoras, y evidentemente ante una pérdida de empleo, el trabajador y la trabajadora asumen ese costo que les genera los cambios unilaterales o los cambios consensuados que hace el empleador, pero que le permite la ley poder hacerlo. Bueno, entonces nosotros señalamos ahí que necesitábamos el restablecimiento de niveles de certeza y soberanía del tiempo del trabajador, además, porque ustedes se deben recordar que durante también ese periodo no había jornada de trabajo. Entonces, las jornadas de trabajo, porque tampoco se pagaban las horas extras, podían ser de 12 horas las jornadas de trabajo, y además de eso sin pago de horas extras, y además de eso que pudiera ser en este caso los mandos medios, los supervisores, etcétera, quienes de todas formas te pudieran mandar por WhatsApp o por correo alguna indicación también fuera de tu horario de trabajo, eh, que quedó también manifestado que ocurrió durante mucho tiempo. Entonces, señalamos también ahí que la flexibilidad por sí sola no guarda relación directa ni indirecta con mayor productividad, ¿ya? Lo que se ha demostrado que la mayor productividad en países comparados es jornadas más bajas y tiempos de descanso suficientes para los trabajadores y las trabajadoras. Eso es lo que está demostrado cuando uno hace la comparación con otras legislaciones en otros países. Entonces, combinar la reducción de la jornada con flexibilidad puede ser positivo siempre y cuando exista flexibilidad que cumpla requisitos de certeza y tiempos de descanso apropiados. Sí, en grandes rasgos, cuando hacemos una revisión de la ley del teletrabajo, señalamos entonces que la importancia de regular el tiempo de trabajo es prioridad para, de alguna forma, proteger la vida, la salud y la seguridad de los trabajadores, que eso está dentro del Código del Trabajo en el artículo 184, y eso es responsabilidad del empleador. Entonces, de orden económico, porque una mayor jornada no implica mayor rendimiento, sino que implica enfermedades para los trabajadores, etcétera, de carácter social, porque permite también al trabajador cumplir con sus deberes familiares y sociales, de orden espiritual, necesidad del descanso para el desarrollo moral, cultural, religioso, etcétera, para el trabajador y la trabajadora en qué ocupa su tiempo, de orden fisiológico, ya, porque el exceso de trabajo también repercute negativamente en el cuerpo humano, y de orden político y jurídico. Y además porque señalamos que la Declaración Universal de los Derechos Humanos señala que toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre y a una limitación razonable de la duración de la jornada laboral o del trabajo.
También el derecho a toda persona al goce en condiciones de trabajo equitativas, satisfactorias, que le aseguren en especial el descanso, el disfrute del tiempo libre, la limitación razonable de la jornada. Entonces hay una serie de derechos internacionales también donde se basa lo que estamos señalando, la necesidad de una fijación de una jornada laboral como corresponde. Luego, durante el periodo del año 2020, la Dirección del Trabajo además sacó una serie de dictámenes, ¿ya? Y dictámenes que en vez de mejorar algo de la ley, lo que vino a hacer es a perjudicar mucho más eh, la modalidad de teletrabajo. Entonces existe un dictamen que es el 1389. Les quiero comentar que todos estos dictámenes están vigentes hasta el día de hoy. Y les quiero comentar también que nosotros hace más de un año le hemos pedido a la nueva administración de la Dirección del Trabajo retrotraerse de algunos de los dictámenes que van en contra del espíritu que pensamos que tiene la ley, pero hasta el día de hoy no hemos tenido respuesta de aquello, ¿ya? Entonces el dictamen establece que hay una jornada ordinaria que está sujeta a limitaciones de distribución de horario, etcétera, que la libre distribución de la jornada, si la naturaleza de las funciones lo permiten, que es en este caso las limitaciones de la duración diaria y semanal dentro de lo que son articulados del Código del Trabajo, el 22 y el 28, y también exceptuando ese artículo, trabajadores que son contratados que presten sus servicios preferentemente fuera del lugar o en sitios de funcionamiento de las empresas mediante utilización de medios informáticos o de telecomunicaciones y que no están exceptuados de la distribución de la jornada del artículo 28. Entonces ahí surgen una serie de interrogantes, ¿ya? Que aparecen al calor también de lo que señala la ley, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la primera interrogante que está establecido en el artículo 152, cuater J, el inciso 2, dice, el empleador está obligado a establecer un mecanismo fidedigno. Eso dice la ley, para dar cumplimiento a la modalidad según la naturaleza de sus funciones. Y dice, claro, referente a ese caso, en la naturaleza de sus funciones, al no estar excepcionado del límite del artículo 22 y artículo 28, ¿da o no da horas extraordinarias? Luego tenemos, a partir del proceso de la digitalización y modernización que tuvo la Dirección del Trabajo, ya en la ley señala que tiene que tener el empleador un control de asistencia que sea fidedigno y que sea de alguna forma transparente, tanto para el trabajador como para la empresa, para saber en este caso si está presente o no durante la modalidad de teletrabajo, que tampoco se ha hecho efectivo hasta ahora. Y nosotros señalábamos también que si por contrato se expresa consensuadamente que se fijan jornadas mixtas, que pueden ser presenciales y de teletrabajo de manera fija, si caía, por ejemplo, un día feriado y me tocaba teletrabajo, el empleador unilateralmente me podía cambiar la jornada de trabajo. Ya este último punto quiero comentárselos porque dentro del informe, una de las propuestas que salió y que salió desde los trabajadores y trabajadoras que fueron entrevistados en el informe fue hacer jornadas mixtas, ya hacer trabajo algunos días de la semana, teletrabajar y otras ir directamente a la oficina. Hubo un boletín de en la Cámara, en el Parlamento, ya de un proyecto que se llamaba Mi Tiempo Importa, y que otorgaba a los trabajadores hombres y mujeres con responsabilidad familiar y otros grupos generalmente relegados al mercado laboral el derecho a solicitar a su empleador la adopción de medidas para adaptar su jornada laboral de manera que se adecue a sus necesidades, eh, pudiendo el empleador aceptar o no, ¿ya? Pero estableciéndose, perdón,
estrictos criterios objetivos que permitan al empleador también negarse. Y lo anterior porque en la línea como países, por ejemplo, de España, Australia, el Reino Unido, entre otros, ya incorporaron ese derecho a solicitar para los trabajadores. Y el sindicato lo puede hacer en representación de sus trabajadores, tiene que ser con una solicitud escrita, tiene que mediar la inspección del trabajo y el empleador debe fundamentar criterios definidos en la norma. ¿Ya? Y para nosotros es importante esto porque les quiero comentar que en mayo de este año, nosotros con el diputado Andrés Giordano estuvimos trabajando lo que es un proyecto para reformular lo que es esta ley del teletrabajo actual. ¿Ya? Y ese proyecto ataca muchas cosas de las falencias que yo les he comentado hasta ahora que tiene la ley del teletrabajo. Uno, que establece los montos para el pago de lo que es los insumos que ocupa el trabajador en su hogar, que tiene que ver con el internet, con la luz, con el agua, etcétera, etcétera, que además protege a los trabajadores y a las trabajadoras frente a fallas sistémicas que existan o, no sé, de los sistemas, cuando no funciona el sistema o cuando se cae el internet o se corta la luz, etcétera, etcétera. La garantía también al derecho a reducir lo que es la jornada laboral a 40 horas y además, yo creo que esto es muy importante, el derecho a la libre distribución para quienes realicen labores de cuidado. ¿Ya? La libre elección del trabajador o la trabajadora para quienes en este caso tengan personas, niños, niñas o adultos mayores u otros dependientes de cuidado, ¿ya? Además, también respeta la libertad sindical y el rol del sindicato, y yo creo que eso es muy importante porque en la actual ley del teletrabajo, lo que, bueno, y más adelante lo vamos a ver también dentro de las niñas, lo que señala la ley es que el empleador tiene que avisarle a los trabajadores y a las trabajadoras de que existe una organización sindical o que existen otras organizaciones sindicales o varias organizaciones sindicales. Entonces, lo que pasa normalmente, bueno, lo digo por experiencia en el rubro nuestro, es que cuando te hacen la inducción, la empresa, normalmente lo que hace ahí es cuando tú firmas la hoja del saber, etcétera, ahí te meten, en este caso que te informaron de que existía organización sindical, pero nadie te dice cómo llegar a la organización sindical, etcétera, y durante el periodo que tú estás en la modalidad de teletrabajo es muy difícil para las organizaciones sindicales poder hacer sindicalismo, ¿ya? No tan solo en el día a día, porque no sabes dónde están tus compañeros y compañeras, ¿ya? Sino también a la hora de hacer efectivas las huelgas en el sector privado. Eso también ha sido uno de los grandes problemas que han tenido las organizaciones sindicales a propósito de la ley del teletrabajo. Y lo otro que trae, o que tiene el proyecto que presentó el diputado Andrés Giordano, tiene que ver también con la readecuación de, el tiempo para pasar de un trabajo presencial, o sea, perdón, del teletrabajo, de la modalidad de teletrabajo a presencial. Actualmente la ley de teletrabajo señala que el empleador con 30 días de anticipación, por una carta, te puede pedir que vuelvas a tus funciones presenciales. Con el proyecto del diputado Andrés Giordano, ese plazo se amplía a 60 días, pero además tiene que haber una razón fundada para que el trabajador y la trabajadora vuelvan. Eh, bueno, acá está un poco lo que les señalaban anteriormente en la actual ley, los equipos y las herramientas y los materiales para el trabajo a distancia, para el teletrabajo, incluidos los elementos de protección personal, deben ser proporcionados por el empleador al trabajador y este último no podrá ser obligado a utilizar sus elementos de propiedad. Así lo dice la ley. Y el dictamen 1389 de la Dirección del Trabajo, que no que interprete la ley, sino que más bien genera ley, del 8 de abril de 2020, dice que puede ser objeto de negociación,
de las partes a través de un pacto individual y compensar el dinero y cumplimiento de dicha obligación. Eso es lo que yo les señalaba, que al final lo que han hecho los empleadores es acogerse a esto y pactar individualmente con los trabajadores estos costos, o en su defecto, compañeros y compañeras, lo que es más terrible, que los trabajadores tengamos que disponer de nuestros propios elementos de trabajo, como el computador, el cintillo, el mouse, etcétera, porque esta negociación individual, y este dictamen lo reafirma, permite entonces que los empleadores puedan negociar con los trabajadores y trabajadoras, esto último que les señalo. Bueno, nosotros ahí hacemos como un análisis de la norma, que igual les vamos a dejar la presentación para que ustedes los revisen después, pero nosotros señalamos que claramente la Dirección del Trabajo lo que hizo al fin y al cabo fue precarizar aún más entonces eh, esta modalidad de trabajo que se ha dado en el sector privado durante este último periodo. Y bueno, y que todavía sigue dándose en menos cantidad de trabajadores y trabajadoras. Ustedes deben recordar que durante el periodo de la pandemia hubo una cantidad enorme de trabajadores que estuvieron prestando la modalidad de teletrabajo, y ahora, claro, en la actualidad quedan pocos trabajadores y trabajadoras, pero sigue existiendo en sí esta ley que precariza lo que es el teletrabajo. Bueno, en la misma línea del artículo anterior, dice, bueno, ahí punto aparte o punto seguido dice, igualmente los costos de operación, funcionamiento, mantenimiento y reparación de los equipos serán siempre cargo del empleador. Y de esa norma existen dos puntos a considerar: la eventualidad que señala el dictamen, que es otro dictamen más que sacó la Dirección del Trabajo, y los mecanismos para fomentar el cumplimiento de una suficiente y razonable compensación de los gastos. Porque, o sea, dice un razonable, o ante esa eventualidad, la compensación será razonable. Entonces no determina qué es lo razonable. Es como algo al aire. ¿Quién dice qué es lo razonable? El empleador entonces dice qué es lo razonable frente entonces al trabajador. Si tú tienes entonces, si se te, no sé, se te echa a perder el computador o tienes pérdidas en este caso de otros elementos, quienes a las finales eh, eh, coloca el costo de ese mantenimiento o esos costos de operación va a ser siempre el empleador. Bueno, ahí seguimos señalando la eventualidad que habla la Dirección del Trabajo también en ese mismo dictamen, ya, que es el 258. La expresión igualmente, con que inicia esta garantía tras el punto seguido, es de aquellos vocablos denominados en las reglas gramaticales como adverbio de modo, entonces comparable o asimilable con también o asimismo, eh, teniendo en cuenta que los antecedentes expresa que será a cargo de la obligación del empleador, las herramientas, los equipos, etcétera. La regla a la que hacemos referencia también expresa que también deberá hacerlo respecto a los costos operacionales, porque así lo señala la ley. Y la eventualidad que señala después el servicio, la DT, aborda la temática de las expresiones de suficiencia y razonabilidad, ¿ya? Cuando concluye también que estas asignaciones serán eventuales. Respecto al momento ante eventuales asignaciones, cuando así se hubiera pactado, estas deberán cumplir con el criterio de suficiencia y razonabilidad. Entonces ahí, evidentemente, ese criterio de suficiencia y razonabilidad, nadie le pone el parámetro para decir, no sé, por ejemplo, por decirle algo, el valor va a ser 50.000 pesos que se le debe pagar al trabajador.
¿Cuál es el monto razonable al fin y al cabo? No, no tiene ciencia cierta, no sé si se entiende. Entonces, lo que se ha hecho es el abuso de los empleadores, de ellos colocar el costo razonable que deben pagarle a los trabajadores y a las trabajadoras. Bueno, ahí nosotros señalamos por qué nos interesa mucho y nos interesó durante ese periodo, hicimos bastante fuerza para poder llegar a tratar de modificar la ley eh, en varios ítems para que sea realmente no una ley que esté como por el aire, sino que más bien sea una ley aterrizable y que de alguna forma otorgue derecho a los trabajadores y a las trabajadoras y no que quede al final al arbitrio del empleador como ha sido hasta ahora la ley del teletrabajo. Entonces, bueno, varias de las cosas que, que nosotros señalábamos quedaron recogidas en el proyecto de ley que ahora el diputado Andrés Giordano lo presentó en mayo de este año y esperamos que eso pueda de alguna forma avanzar para que vaya en la línea de poder generar o poder realizar lo que es un teletrabajo de forma como corresponde, de forma como debiese ser, con unos marcos restrictivos que de alguna forma protejan al trabajador y a la trabajadora, y que no exista tampoco esta negociación individual o estos pactos individuales, porque nosotros sabemos que frente al empleador nadie puede negociar individualmente, porque eso no es así, no ocurre en ningún lado del mundo, eh, y que lo único que trajo consigo durante todo este periodo que ha existido la modalidad de teletrabajo con esta ley es evidentemente bajar y rebajar las condiciones de trabajo de los trabajadores y las trabajadoras y precarizar aún más eh, el trabajo en esta modalidad. Yo me quiero quedar ahí, Carolina, porque creo que sería importante ver si hay consultas, si hay preguntas, eh, y si hay, ahí yo vi a varios compañeros y compañeras que también hay del sector privado que también desde su experiencia pueden comentarnos también alguna otra cosilla. Sí, a lo mejor, no sé si Yo voy a ahí dejarle la presentación porque de hecho lo que viene más adelante tiene que ver con temas más legales que prefiero que lo lean ustedes porque de verdad es como fome, ¿me entendí? Sino que más bien es preferible que conversemos a propósito de las experiencias propias. Yo creo que ahí uno queda aún más formado o aprende mucho más de los unos y el otro. a lo mejor podrías dejar entonces de compartir la presentación La dejo de compartir. y poder ahí abrir la palabra si alguien quiere preguntar o quiere hacer un comentario, alguna reflexión, compartirla, este es el momento. Es ahora. Sí, de todas maneras yo también quería decir que la idea de juntarnos a conversar sobre este tema es porque es un tema que está, ¿no es cierto?, un poco eh, de moda, de moda en el sentido de que es un tema nuevo, relativamente nuevo, eh, que de cierta forma desconocemos las implicancias que puede tener, y dado que en el sector privado ya existe una experiencia acumulada, que obviamente son contextos distintos al sector público, pero de todas maneras nos ayuda a todos y a todas a mirar los riesgos que puede ser, qué cosas hay que cautelar cuando se implementen estas modalidades, que para muchas, sobre todo muchas, es hoy día visto como una gran opción y solución al tema de la conciliación. Y ahí, a propósito también de las conversaciones que hemos tenido, creo que también vale la pena, o sea, más que preguntarse, es decir, hoy día el teletrabajo para muchas es una solución a la conciliación, pero el teletrabajo es una modalidad de trabajo que no debería ser una solución a eso. La solución al tema de la conciliación debería pasar, ¿no es cierto?, por otros mecanismos que no obliguen a que las mujeres tengan que optar entre trabajar como sea, digamos, para poder cuidar,
trabajar desde sus casas o tener que renunciar, porque en algunos casos ha llegado a ese punto post pandemia, digamos. Así es que no pensemos que el teletrabajo es necesariamente una medida de conciliación, a pesar de que hoy día es un poco eso, dadas las condiciones y porque no tenemos más herramientas. Pero en realidad lo que deberíamos caminar es hacia un sistema, efectivamente un sistema de cuidados que permita a hombres y mujeres trabajar presencial o a distancia en las mismas condiciones y con las garantías de un trabajo protegido, de un trabajo decente, que es un poco lo que hoy día de repente se nos cuela ante la necesidad de trabajadoras y trabajadores eh, que estamos hoy día muchos y muchas dispuestos, yo he escuchado, ¿no es cierto?, eh, a poner de sus recursos para poder quedarse en la casa porque si no es un problema, pero es responsabilidad del empleador poner los recursos para el trabajo. Entonces, claro, ante la necesidad uno puede estar dispuesto a ceder ciertos derechos, por decirlo de alguna forma. Y eso es el peligro, porque después se transforma en una cuestión constante, como en una realidad, eh, como ha pasado un poco a propósito de la pandemia, lo que tú has ido comentando. Y ahí a lo mejor comentarles, ¿te acuerdas una vez que vimos no sé, era parte de un contrato, un anexo de contrato, y salía desglosado, eso sería bueno pues compartirlo si tenemos la foto, salía desglosado cuánto le pagaban a la trabajadora por el arriendo de su computador, el arriendo de la polla muñeca, el arriendo del mouse, es una cuestión así ya, bueno, no sé si le arrendaban también el baño, no sé, la luz, la silla, etcétera, pero es como una puerta que se abre y de repente no sabemos hasta dónde. Así que bueno, quería un poco ahí compartir eso que ha sido parte de la reflexión. Sabemos que en varios servicios públicos están ahí a puertas de implementar el teletrabajo, pero bueno, hay que tener ojo también con las condiciones para que no sea una forma de precarizar. ¿Alguno tiene alguna pregunta, comentario, experiencia que quiera compartir? Aquí se la. Carolina Zabalet. Todos pueden hablar. Ya, Guillermo después. Carolina y luego Guillermo. Hola, ¿me escuchan? Sí, un poco lejos, pero te escuchan. Buenos días con todas y con todos. Mire, yo en realidad quería dejar un comentario. Actualmente yo pertenezco al sindicato Sinducap, que somos trabajadores de casa particular, no solamente hombres, sino también, o no solamente mujeres, sino también hombres que se dedican a esta área. Pero antes de empezar en este rubro, trabajaba como secretaria en alguna empresa. Lamentablemente, después de la pandemia, todo quedó en mala negociación y dejé de trabajar. Pero yo me di cuenta que con esto del teletrabajo, porque la idea de toda mamá o de toda mujer o de todo ser humano es tener más tiempo para la familia. Ocurrió todo lo contrario. Con el teletrabajo, cuando yo no llegaba o cumplía con las expectativas o con la meta, tenía que llevar el trabajo hacia el hogar, hacia mi casa. Y eso me quitaba y me restaba tiempo con mi familia, incluso me daba estrés, la preocupación que uno tenía que cumplir para llegar a un sueldo a fin de mes. Entonces yo quiero dejar esto bien en claro, que para muchos el teletrabajo, o sea, para muchos empleadores el teletrabajo es una solución, obvio, porque están teniendo muchos beneficios con esto. Pero el trabajador, al momento de aceptar esto, está quedándose como ser humano cada vez más y más atrás. Entonces yo quiero dejar esto bien en claro, ¿por qué? Porque la razón de trabajo es darle un bienestar a tu familia. Y no solamente un bienestar económico, sino también un bienestar físico, emocional, y tener tiempo de calidad con ellos, porque estamos creando seres humanos para un mundo mejor, que esa es la idea, mejorar nuestro planeta, mejorar nuestro mundo, mejorar nuestra calidad de vida. Y si pensamos en lo económico, estamos dejando detrás cosas fundamentales que debe tener el ser humano para ser una mejor persona para este mundo. Eso es lo que yo quería dejar en claro. Muchas gracias, Carolina. Muy aportador. Así que muchas gracias por tu comentario y tu aporte. Luego está Guillermo, que pregunta si puede hablar. Ahora puede hablar. Gracias. Buenos días. Buenos días todavía. Bueno, estamos un minuto. ¿Cómo están todos? ¿Me escuchan?
Sí, sí, te escuchamos. Ah, ya, perfecto. Bien, mira, yo me presento, soy Guillermo Andaur, he trabajado ya varios años en call center, estoy aprendiendo todo este tema del sindicato y me estoy instruyendo antes de meterme todo empapelarme todo en esta situación. He visto muchas cosas en mi vida que realmente yo veo en los trabajos que las leyes que deberíamos tener todos a beneficio, estamos yendo más para atrás que para adelante. No veo una evolución en el tema de las leyes en el caso de nosotros los que trabajamos en call center, ya que realmente todo lo que se practicó la compañera en su relato no veo en la práctica esto. Trabajé para CGS, para Multivoice, para Atento, etcétera. Y siempre fue a desfavor de nosotros y siempre el abuso de la empresa en sí. Eh, el teletrabajo para mí no lo hice nunca, acepté el tema del teletrabajo porque en realidad estaba entre Santiago y los Andes, a pesar que realmente la distancia es bien corta entre los Andes, que también es una acotación, no nos dejaban tener teletrabajo, por ejemplo, acá en los Andes. ¿Por qué? Porque no, tenían que ser solamente en Santiago, siendo que realmente está súper cerca, porque las dimensiones en realidad de micro, locomoción o metro son prácticamente las mismas. Y aún así, no me dejaron en ningún momento practicarlo dentro de acá en los Andes, porque en Santiago es muy difícil por el ruido que yo tengo. Eh, nunca pasó esa situación. Y lo otro, realmente el abuso que yo veía de que solamente se iba a pagar el internet, siendo que realmente también, como dice usted, podía haberse pagado el uso de baño, podía haber pagado la luz, el agua, todo, etcétera. Pero eso nunca ocurrió en ningún trabajo en el momento de que me iban a contratar y me hacían ¿cómo se llama? Las capacitaciones. Entonces, al final les vi muchas situaciones al respecto de que para mí no era viable. A lo mejor, como dicen ustedes, para muchas personas sí era viable, pero yo vi en el fondo, como muchas mamitas, que realmente tenían este problema que lo que tuvo la compañera anterior, por temas también accidentes laborales, no, tomando todo en cálculo, para mí no fue viable, porque en realidad no estaban afrontando bien las cosas, los call centers, a lo que realmente debería ser, y simplemente no quise. Entonces, también por la otra parte, que también acoto, de los cambios contractuales a respecto de, no sé, yo soy comisionista, yo soy más de teletrabajo, o sea, perdón, más de ventas. Las empresas igual hacían los cambios, por ejemplo, dar un ejemplo, en CGS estaba trabajando para Movistar y ¿cómo se llama? Y a nosotros nos estaban cambiando las políticas de que nosotros teníamos que hacernos cargo del IVA, del plan móvil. Entonces, realmente para mí tampoco no fue viable respecto del tema. También trabajé con Débora en IBR eh, y viendo que realmente los mismos supervisores hacían la trampeta para que realmente nosotros nos pudiéramos vender, haciendo que nuestros clientes de BTR se quedaran con nosotros y simplemente se desconectaban. Entonces, al final, para mí en el mundo laboral en call center, hoy en día no estoy encontrando que prácticamente es poco viable, porque la ley prácticamente beneficia al empleador y no a las personas que somos nosotros, que nosotros nos desgastamos, que podemos tener tendinitis, que podemos tener muchos problemas, que no hay un descanso, que te limitan por el tema del baño, que eso, todo es para mí es negativo. Hoy en día para mí, un empleador de call center lo encuentro más como un enemigo que un amigo, ya no son más cercanos Guillermo, ellos a nosotros. Y esa Guillermo, es si como puede, mi acotación.
Ah, ya, no Dígame. sé. Justamente te decir si podías ir acotando porque hay dos palabras más pedidas Sí, para poder darles sí, la sí, palabra. sí. Esa era mi acotación. Gracias. Gracias a ti, Guillermo, y ánimo. Es difícil y claro, hay que estar atentos, atentas y bueno, y para eso también están las organizaciones sindicales, para, para dar esas peleas en esos espacios donde los empleadores entran no solo a ganar terreno, sino que también a validar el abuso finalmente. Así que le doy la palabra a Joyce y luego Hola, Judith. hola, Joyce, buenas tardes. Mira, yo soy funcionaria pública, estuve con teletrabajo toda la pandemia, más de 3 años. La verdad es que a mí me sirvió mucho para conciliar. Eh, Soy mamá sola, con 2 niños, TEA, tengo como hartas cosas personales en mi vida. Me llama mucho la atención que las personas que hablaron anteriormente consideran que es una precarización el tema del teletrabajo. Para mí ha sido un gran avance. Y respecto a eso, la verdad es que como funcionarias públicas tenemos un movimiento ya que se llama MOME-SUB, que es un movimiento de mujeres del sector público que nos gustaría poder tener instancias con ANEF para manifestar. Somos en estos momentos más de 600 personas que estamos agrupadas y queremos tener tu contacto, Carolina, para poder conversar el tema, porque la verdad es que estamos todas desesperadas. Yo en estos momentos con licencia médica, porque la verdad es que no tengo opción de volver a trabajar presencial, he planteado a mi gremio, que es FEMPRUS, y la verdad es que no han llegado a nada, no me han dado mi servicio de salud Viña del Mar Quillota, no se ha acogido ni al artículo 67 ni al 66. Entonces estamos como en una situación bien compleja. Como te digo, el tema del teletrabajo obviamente que es voluntario y se podría postular tal como dice el 66. El tema es que no... Ah, muchas gracias por el correo. Eh, no, en el caso mío, se ha cerrado totalmente las puertas, ¿ya? Entonces yo te quería pedir en nombre de mi movimiento, en nombre de mi persona, que soy, como te digo, mamá sola con 2 niños, si se puede abrir una puerta, porque la verdad es que, como te digo, en mi situación estoy súper desesperada. Ahora estoy hablando con FENAT Histórica, me han tratado de ayudar, estoy pensando salirme de la FEMPRUS, pasarme a FENAT Histórica, porque la verdad, MomeSup se llama el grupo. Está en el Instagram, también tiene Facebook. Porque la verdad es que el teletrabajo, si bien es cierto, como dicen, hay personas que no les sirve, que consideran que van para atrás, para nosotras ha sido una gran solución, una gran ayuda, que como dices tú, es cierto, a lo mejor no debiera ser la solución a los problemas personales que vivimos en estos momentos como sociedad, pero hay personas que les sirve y les es muy importante poder tener esa solución. Ahora se aprobó en el Congreso, en el Senado, el tema del teletrabajo para las personas que trabajan en el sector privado. Nosotros como públicas nos sentimos discriminadas, sentimos que están viendo que nuestros niños no necesitan los cuidados que como se llama, nos están viendo de la misma forma, nos sentimos discriminadas, nos sentimos aparte. Entonces yo te quiero pedir, Carolina, te agradezco el correo, yo te voy a escribir. El sector público también importa. Nosotros ya tenemos mermas respecto a lo que son remuneraciones. Hay beneficios, pero siempre nos sentimos como, no sé, pues de lado por ser pública. Entonces el tema del teletrabajo puede servir, puede ser bueno, a mí, por ejemplo, me produce tranquilidad hasta mental estar teletrabajando. Pude hacerlo más de 3 años y ahora me cerraron, como te digo, todas las puertas. Entonces yo te quiero pedir de mujer a mujer que por favor la ANEF lo considere. Para nosotras como mujeres, generalmente las jefas de hogar, ha sido una gran solución, ¿ya? Así que eso, ¿ya? Eso es lo que te puedo decir. Ojalá se abran las instancias y se pueda plantear en la mesa del sector público, como fue lo que dijo Giorgio Bocardo respecto al tema de que se considere para esta nueva ley de presupuesto, ¿ya? Eso, muchas gracias por la opción y gracias por la exposición. ya. Mira, antes de seguir dando las palabras, Tamara quiere intervenir y igual quería aprovechar de aclarar de todas maneras que esta instancia era para conocer la experiencia del sector privado, que eso no quiere decir
que vaya a ser igual en el sector público. De hecho, las condiciones son bien distintas. Si ustedes miran los múltiples empleadores que existen en el sector privado y la precarización del trabajo que existe en el sector privado no es la misma, no es comparable en muchos casos al sector público y a la Administración Central del Estado menos aún. Entonces, las condiciones son diferentes, pero la idea era poder compartir la experiencia para que puedan mirar también que en el caso de tener esa posibilidad, porque varios servicios sí están implementando o están a puertas de implementar el teletrabajo, tengan ojo con los espacios donde se puede meter como la vulnerabilidad y precarizar el trabajo, porque en ningún caso, ni en el sector privado ni en el sector público, queremos que los cambios que se supone que son mejoras lleven a un detrimento en las condiciones que tenemos. Por otro lado, tanto Tamara y yo participamos también de una plataforma sindical feminista que es Sindicalismo con Nosotros y desde ahí nosotros sí hemos apoyado las medidas de conciliación, sabiendo que no son una solución, sabiendo que en el fondo siguen también reproduciendo el tema y cargando a las mujeres de las labores de cuidado, porque pareciera ser un beneficio para las mujeres. Y eso no nos gusta, pero las condiciones en las que estamos hoy día no dejan mucho margen porque no hay de dónde agarrarse, no hay otros dispositivos que permitan realmente Exacto, conciliar las Carolina, lo que necesidades disculpa, familiares con el trabajo. exactamente, ese es el tema. Si bien, claro, se le carga Pero a la espérame, mujer, Joyce, muchas veces no hay solución. Disculpa. déjame terminar. Entonces nosotros tenemos claridad que hoy día es un camino que puede servir para, digamos, para aliviar, digamos, y para conciliar. Pero nosotras, yo tampoco soy ANEF, o sea, yo soy dirigente ANEF, pero no soy la ANEF, no tomo las decisiones. Por lo tanto, yo comparto ahí algunas visiones, también del otro lado, digamos, de los contras que eso tiene, y hay que mirar todo. No cerrarse, digamos, a ninguna de esas posibilidades y poder hacer esa discusión. Así que ahí queda, te envía mi correo, de todas maneras mi correo es secretaría.jóvenes@nes.cl y le doy la palabra a Tamara y luego seguimos con Judith y Juan Carlos. Hoy no, yo cortito, porque igual quería como aclarar en cierta medida lo que la compañera señalaba, porque, o sea, no es que el teletrabajo como modalidad sea malo, ¿ya? Lo que pasa es que actualmente la ley del teletrabajo es pésima y a nosotros como sector privado, en vez de generarnos beneficios, yo digo remuneracionales, las condiciones laborales, nos ha perjudicado enormemente. Así que por eso es bueno mirar también y saber cuáles son los perjuicios que tiene la ley actual del teletrabajo en el sector privado para que a ustedes no se los traspasen en el sector público. Más que todo, porque evidentemente, como Carolina lo señala, la modalidad de teletrabajo no es una respuesta al problema que tenemos de un sistema nacional de cuidado, que es lo que todos estamos esperando que pueda de alguna forma eh, darse, eh, darse inicio a esa discusión también que está ahí pendiente y que no ha tenido tampoco respuesta. Pero eso no quiere decir que la modalidad de teletrabajo sea mala, sino que más bien lo que nosotros de alguna forma, y por eso señalaba el proyecto de ley que tiene el diputado Andrés Giordano, porque viene a tender a mejorar este proyecto de ley, o sea, perdón, esta ley que fue hecha en pandemia, con sesgos de género, y que además sin preguntarle a los trabajadores y a las trabajadoras para poder enmarcar esa ley actual en un trabajo y en los marcos, en este caso, de lo que tiene el trabajo decente, que debe ser eh, para todos los trabajadores y las trabajadoras. O sea, ¿queremos teletrabajo? Claro, pero no queremos teletrabajar a cualquier costo, sino que queremos teletrabajo que sea en los marcos de trabajo decente, donde el empleador asuma los costos, donde el empleador me entregue las herramientas de trabajo, donde el empleador y yo tenga una jornada establecida, donde se me paguen las horas extras si hago más trabajo, donde no rebajen mis remuneraciones, donde no yo tenga que asumir otros costos que no me corresponde asumir, porque al final esos son beneficios que ha tenido el empleador hasta ahora, donde se ha ahorrado un montón de plata a costa de los bolsillos de los trabajadores y las trabajadoras. Eso. Oye, y por último agregar que a mí me parece que es como que la ley, a veces uno, lo que decía yo, uno siente como que las trabajadoras o trabajadores públicos estamos al último. Pero yo ahí le daría una vuelta. Creo que siempre es bueno darle una vuelta con
lo precario que es el mundo laboral privado. Si bien hay empresas que pueden ser grandes, que quizás protegen más a sus trabajadores y trabajadoras, esta realidad también del trabajo tan precario y que donde existen leyes que tampoco lo protegen, sino que lo precarizan. Entonces, ojo, porque no necesariamente estas leyes han sido beneficiosas. Parece que sí, pero a veces no es tan así, o es para algunos y para otros no. Entonces, por eso hay que tener como ojo como con, lo- con los pros y los contras y tratar de mirar todas, digamos, las consecuencias que esto puede tener para que sea realmente un beneficio, para que sea realmente una ganancia y no termine siendo una cuestión en contra. Le doy la palabra a Judith y luego a Juan Carlos. Judith, Judith. Sí, sí, ahora sí. Es Ah, que ya, pensé que te había bueno, y dije, se ahí apagó sí. en vez de conectarse. Ya. No, no, así estaba conectada. Bueno, primero saludar a todas y a todos, agradecer la instancia porque he estado bien atenta. Yo soy funcionaria pública, no soy dirigente, pero sí tengo una conciencia de lo que es ser alguien asociada y organizada. Creo mucho en esas posibilidades. Eh, y yo, mientras escuchaba, pensaba que desde el mundo de lo público hay algunos desafíos súper relevantes que a lo mejor sería interesante ir abriendo. Una de ellas es precisamente discutir en cuáles serían las condiciones o las tareas o las funciones que podemos abrir para el mundo del teletrabajo, desde el mundo de lo público. Eh, Segundo, ¿cuáles serían las garantías que necesitamos para que esa modalidad de trabajo sea un derecho con garantías además de derechos? ¿Por qué lo digo? Porque aparte de cuáles son las calidades que necesitamos para hacer eso, también necesitamos universalizar, entre comillas, si se puede decir ese concepto, el acceso al teletrabajo, porque hoy día en el mundo de lo público el hablar de teletrabajo está asociado a patologizar las posibilidades de los trabajadores. Es decir, incluso en la mirada de género, ¿ah? Pobres las mujeres que trabajan doble o que no sé qué, entonces a ellas les vamos a dar. Y a veces hay trabajos que no son posibles, por un lado, y otras veces tampoco estamos midiendo. Entonces, y además, a veces se produce una triple recarga de trabajo de las mujeres en el estado, en la situación de teletrabajo. Entonces yo creo que hay hartas cosas que mirar respecto a estas posibilidades. Y otro elemento que me gustaría compartir, que me preocupa a mí, es precisamente que a veces por quererlo todos terminamos sin nada. Y yo siento que hay procesos que tienen que ser graduales, pero garantizando cosas que sean, no nos den pie falso de algo. Me voy a tratar de explicar. Por ejemplo, yo observo que de pronto por resolver el tema de la conciliación familiar, la gente está dispuesta al teletrabajo en la condición que sea. ¿Sí? Y eso puede ser una impronta en contra al momento de discutir, porque es como lo que nos pasó con la Constitución, ¿no? De partir de un tremendo movimiento, que hay que aprender, ¿no? De un tremendo movimiento y un estallido social de la queja y todo, y una articulación que parecía que podíamos transformarlo todo. Hoy día estamos frente a una situación en la que sí o sí gana la Constitución de los 80, porque la derecha está haciendo una constitución extremadamente polarizada hacia el lado más derechista del mundo, y si la gente rechaza, reafirma la constitución del 80. Entonces, es como que de repente nos disparamos los pies en algunos temas y yo creo que es importante hacer la reflexión de esos temas. Lo digo porque en el cotidiano uno observa que toda la gente o mucha gente quisiera mejor tener teletrabajo a la condición que sea, ¿sí? Y eso y puede ser que de repente la dirigencia, todo el mundo esté discutiendo para otro lado y la agallá va para otro lado. Entonces, ¿cómo hacer que conversen esta situación de necesidades, de resolver formas de
de necesidades a resolver de la gente con modalidades de trabajo que no precaricen y que garanticen derechos. Yo creo que ahí hay una necesidad de abordarlo con algún grado de finura, porque implica, en mi opinión por lo menos, definir cuáles son los trabajos, cuáles son los elementos que necesitamos garantizar en forma gradual de un mínimo a un máximo eh, para el mundo público, qué resguardo hay que tomar con respecto a la externalización de funciones. Porque a todo esto, ¿por qué me metí? Porque el teletrabajo privado, el código del trabajo que se permitió el teletrabajo para el mundo privado, para mí es súper observable porque desde el mundo de lo público se ha ido externalizando cada vez más el quehacer institucional o las funciones que eran propias de lo público. Y en nombre de la eficacia, la eficiencia y la productividad han pasado un montón de fenómenos en el último tiempo que lamentablemente no hemos tenido, yo creo, los funcionarios públicos la altura de mira para problematizar eso y plantearlo como una parte de nuestras demandas a mejorar, no solo de un servicio, sino del conjunto de los servicios. ¿Me explico? Entonces, creo que es súper importante eso y también restituir en el mundo de lo público no solo la capacidad para generar buenos servicios, sino también un elemento que es clave, que nos distingue de lo privado, que es también nosotros generar participación. Y yo creo que ha estado muy olvidado como componente político de la gestión pública. Eso era como lo que yo quería plantear y por último quería plantear que si existiendo suficiente documentación de que la productividad, que es un tema tan recurrente en las discusiones laborales, está documentado que mejora en una flexibilidad de horario, en una reducción de jornada y en garantizar descanso, nosotros deberíamos quizás, aparte de discutir el teletrabajo, a lo mejor discutir jornadas flexibles. Porque además, y esto yo lo voy a contar a nivel general, por ejemplo, nosotros estuvimos, producto de la pandemia y después del reintegro a lo presencial en forma gradual, en periodo en que estábamos semipresenciales. Y desde el punto de vista no solo productivo, también de climas laborales, sin duda es mucho mejor un sistema de turnos con flexibilidad de horario, me refiero a esto con días de teletrabajo y días presenciales, no sé, que una situación donde estamos todos presenciales, porque además pareciera, y es muy loco la sensación que yo percibo, es como que si todos, me incluyo, nos gustó más estar trabajando desde la casa que venir a este espacio laboral y nos hace un poco de ruido de repente cómo se ha ido dañando la gestión pública. Entonces, creo que hay elementos que se cruzan también, porque también el teletrabajo, desde el punto de vista de la casa, nos aísla en la conversación de lo que podemos construir colectivamente. Y eso también tiene un elemento que podríamos estar revisando dentro de esta reflexión. Eso quería plantearlo. Muchísimas gracias, Judith. Creo que ese es un poco también el espíritu de este espacio, poder reflexionar juntos y juntas, sin necesariamente, no vamos a tomar aquí una decisión si vamos a tener o no teletrabajo, es poder mirar, poder comparar, poder pensar, reflexionar y ver también cuáles son los desafíos que tenemos como trabajadores, trabajadoras, como organizaciones sindicales, del sector público y privado, y de qué manera también nos podemos nutrir. Yo creo que también es muy bueno poder compartir entre el mundo privado y público las experiencias. Así que esa es un poco la idea. Así que muchas gracias, Judith, por tus reflexiones que creo que abordan varios puntos que son súper transversales y estructurales, digamos, respecto de implementar esta modalidad. Juan Carlos y luego Débora. Aquí estoy. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, en primer lugar agradecer la invitación. Yo pertenezco a ANEPUT Chile, Asociación Nacional de Empleados Judiciales,
Y yo más que nada comentarle nuestra propia experiencia dentro del Poder Judicial. Nosotros tenemos un poco más adelantado el tema, pero todavía estamos en discusión. Pero yo lo que les quería señalar es que es absolutamente relevante lo que recién habló una mamá o un hijo con TEA, porque nosotros estamos hace bastante tiempo pidiendo que exista un artículo o un anexo totalmente aparte para analizar estos casos, porque hay padres que están con requerimientos bastante especiales y que después de la pandemia esta situación se ha complejizado y yo creo que es un tema a tratar como un tema incluso aparte, una especialización aparte. En cuanto a lo otro, hay algo súper relevante respecto a nuestra propia experiencia y dice relación con el tema de asegurar a cada uno de los trabajadores y trabajadoras un lugar ergonómicamente apropiado para trabajar. O sea, el empleador debe dar todas las condiciones para que aquel trabajador que va a desempeñarse en algún lugar como el hogar o otro que él mismo destine, cumpla con la situación ergonómica. Ergonómica me refiero desde la silla hasta el soporte del computador para la pantalla y que se realice un informe ergonómico al respecto dentro de la misma ley. Yo creo que sería como súper importante también a nivel legislativo poder enfocar eso, porque así estamos asegurando también la salud de los propios trabajadores y trabajadoras que van a hacer el teletrabajo, las pausas activas que son súper necesarias, o los periodos de pausa dentro de la jornada, hacer exigible también al trabajador, y bueno, y el derecho a la desconexión, que es un tema que yo creo que estamos todos de acuerdo respecto al mismo en cuanto al desarrollo. Pero agradecer la invitación. La verdad que me ha ilustrado bastante. Nosotros estamos trabajando aquí, nosotros ya tenemos un acta de teletrabajo, donde hubo una conversación también con los trabajadores, donde se lograron algunas cosas, pero hay otras que no, todavía se están luchando al respecto, pero por lo menos estamos con un sistema de turnos. Ahí se generó un sistema de turnos donde hay algún periodo de los trabajadores dentro de la misma planificación interna que tienen días de teletrabajo y otros días que tienen que ir presencial al tribunal eh, por las condiciones nuevas que se generan. Hay otro tema bastante relevante también que yo siempre soy majadero respecto a lo mismo, pero también tenemos que, como dirigentes y también como asociados, estar revisando todo lo que tiene que ver con la nueva ley de transformación digital y con todos los acuerdos a nivel internacional, como el tema del gobierno abierto. Porque desde ahí nosotros podemos hacer nuestras propias exigencias, tomándonos desde ahí, porque nuestro gobierno está suscrito desde hace bastante tiempo, gobierno abierto, y habla de las condiciones de los trabajadores dentro de esta transformación digital. Y otra cosa súper importante para mí sería la jornada de reflexión respecto a este cambio de modalidad, a este nuevo cambio de ver la forma de toda la transformación digital y cómo nos llegó de golpe y necesitamos una reflexión amplia para tomar también la postura de cada uno, porque yo sé que hay algunos que están a favor y otros en contra, y ver cuáles son las posturas de cada uno para llegar a un consenso y poder hacer un trabajo legislativo bastante potente. Eso es lo que les quería señalar y agradecer nuevamente la invitación. Muchas gracias, Juan Carlos. También, ay, justo mi perro. Esto del teletrabajo tiene esos problemas. Así que mejor le doy la palabra de ahora. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por esta actividad que puede unir a dirigentes sindicales y también a trabajadores. Bueno, quiero recordar que hay buenas empresas que hacen teletrabajo y malas empresas, ¿no? Entonces, no todo es malo, ¿no? Eso por un lado, que no todo es call center lo que es teletrabajo, así que hay que abrir, buscar opciones, nuevas ofertas laborales. Y en ese sentido, yo creo que la vulneración del trabajador empieza cuando el trabajador firma el contrato de trabajo, ¿no? Entonces, sugerencia, para no ser vulnerados, quienes, por ejemplo, estemos o estén en búsqueda de una oferta laboral, siempre yo recomendaría, por ejemplo, estar asociado a algún dirigente sindical o su último dirigente sindical, porque cuando te colocan un contrato de trabajo, uno no siempre logra entender todo lo que está escrito. Entonces, tener siempre redes de apoyo que nos permitan entender qué vamos a firmar,
para no esperar a lo mejor 2, 3 meses y darse cuenta, uy, no, aquí están abusando con mi fuerza laboral, ¿no? Entonces, desde el primer día en que uno ingresa a una oferta laboral, ya estar leyendo y tener redes de apoyo para eso. Igualmente, si ya ingresamos a un trabajo, no permitir la vulneración de los derechos, como por ejemplo, o sea, si necesito ir al baño, me coloco en baño, no tengo que estar pidiendo permiso, que son cosas que a veces pasan en este rubro. Si estoy estresándome, no seguir trabajando estresada. Para eso tenemos el derecho a las licencias médicas, ¿no? No normalizar el estar mal. Yo creo que es muy importante a nuestros trabajadores compañeros que puedan sindicalizarse, que busquen algún sindicato que los represente. Y como actualmente la ley, yo siempre digo, si la vida te da limones, hay que aprender a hacer limonada, ¿no es cierto? Por lo tanto, hoy en día, lamentablemente, la ley permite que los trabajadores puedan negociar directamente con los empleadores, cosa que no es fácil, ¿no? Pero sí muy importante, yo creo que si está eso, hay que ver opciones de empoderarnos, ¿no? Nosotras mismas como líderes y también los trabajadores, empezar a... Ahora en Internet se pueden aprender muchísimas cosas, ¿no? Como por ejemplo, manejo de objeciones, poder de negociación, cómo decir que no cuando quiero decir que no. Entonces, está también en el autoconocimiento, autopreparación, pero muy importante estos talleres donde podemos, con las experiencias de otros, ir aprendiendo un poquito más cada día. Muchas gracias. Gracias, Débora. Bueno, como ya son las 2:30, quiero darle finalmente la palabra a Tamara, decir que estoy leyendo los comentarios de Leslie, sé todos los problemas que hay respecto del sector público y las demandas que hay, los movimientos que hay, etcétera. Yo no soy la persona indicada ni este el espacio como para poder responder respecto a la postura de ANEF, pero lo podemos conversar. Yo les dejé ahí mi correo, podemos reunirnos después, podemos ver qué hacer. Porque también desde distintas asociaciones hoy día lo que está pasando es que cada institución está velando, digamos, por su modalidad o no, con un proyecto o no de teletrabajo para sus trabajadores. Y en ese sentido, ANEF está ahí disponible para apoyar en caso de de requerirlo. Eso al menos fue lo que se planteó o se ha planteado como en los consejos, pero lo dejo hasta ahí porque no es el tema. Entiendo y estoy súper al tanto de lo que ocurre. No soy yo la enemiga del teletrabajo en ningún caso. Aquí no hay una postura como para decir no es, o es la solución, o es maravilloso, o es lo peor. No, no es ni maravilloso ni es lo peor. Todo depende también de las condiciones en que se dé y que logremos regularlo. Así que ahí queda abierta. Había otra compañera también a la Joyce, así que podemos después también conversarlo y ver qué podemos hacer. Tamara, te dejo a ti las palabras finales para que podamos cerrar la actividad. No, yo nada más agradecer el espacio y el tiempo de las compañeras y compañeros que se quedaron hasta ahora, hasta el final. Yo creo que esta es una discusión abierta que hay que seguir dándola. Evidentemente, como yo les comentaba, es lo que a nosotros nos ha sucedido desde el sector privado. Les voy a mandar la presentación por medio de Carolina, pero además el informe que fue trabajado con la Organización Internacional del Trabajo también para que ahí puedan también echarle una mirada sobre las consecuencias y las propuestas, porque nosotros también hacemos propuestas para mejorar la modalidad de teletrabajo que creo que va en la línea. Yo creo que lo que hay que ver ahora, hay varios proyectos que andan dando vuelta y hay que ver cómo apoyarlos para efectos de poder contar con esta herramienta, con esta modalidad de teletrabajo desde la flexibilidad de los trabajadores, más que del empleador, ¿ya? Cuando nosotras la requiramos, pero de alguna forma con las condiciones que corresponden de trabajo decente, que sea en un marco donde se respeten los derechos de las y los trabajadores y donde no exista esta negociación individual que les hablaba y que al final ha permitido una precarización del mundo del trabajo en el sector privado. Así que yo me quedo ahí y bueno, y agradezco entonces el tiempo y el espacio. Bueno, les damos las gracias a todos y a todas. Quedamos disponibles. Vamos a seguir haciendo distintos conversatorios de temas de interés. Así es que si no estaban inscritos, si quieren recibir también la presentación, la grabación,
nos escriben al correo secretaría.jóvenes@anef.cl y les vuelvo a reiterar que este es un espacio para poder conocer, compartir experiencias, ver qué podemos hacer en conjunto eh, y poder abrir espacios en el fondo de discusión, de reflexión, de distintas temáticas que nos interesan como trabajadores y trabajadoras. Así que ahí atentos para las próximas invitaciones y les mandamos un abrazo y que tengan un excelente fin de semana extra largo. Que estén muy bien. Chao, chao.